5. Al ver cómo la ciudad comenzaba a entrar en pánico cuando la enorme hueste de soldados subhumanos se acercaba, Heinz se desplomó lentamente en el suelo. Esto no era una metáfora. La tensión extrema que se había acumulado en su mente lo agotó mentalmente a pesar de ser un no muerto, y sus rodillas golpearon el suelo. Se cubrió la cara con las manos. ¿Qué debo hacer? ¿Qué se supone que debo hacer ahora? Básicamente, Heinz había estado siguiendo el guión que había preparado Demiurge. Naturalmente, no era como si hubiera escrito cada palabra y gesto, hubo muchas improvisaciones, pero, aún así, Heinz sentía que se había adherido al plan de Demiurge. O más bien, el problema era que había habido demasiadas improvisaciones. Francamente, la mayor parte de lo que decía el manual de Demiurge era seguir la corriente. Esto es extremadamente inútil. Eso es lo que pensó Heinz la primera vez que lo vio. Si Heinz fuera una persona brillante, tal vez podría haber interpretado perfectamente el papel del rey de las tinieblas. Pero desafortunadamente, Heinz solo tenía habilidades promedio, o posiblemente incluso ligeramente por debajo del promedio, y así estalló una feroz pelea entre los dos. Para resumir, Heinz suplicó, no sé qué se supone que debo hacer con esto. Escribe un plan más detallado, y Demiurge respondió humildemente, no podría insultar su inteligencia de esa manera, milord. Heinz estaba en desventaja desde el principio, pero luego Albedo se unió, cimentando su derrota. Así fue como quedó en uso el manual de funcionamiento que dejaba todo en sus manos. Si Demiurge se estuviese metiendo con él, podría haber encontrado otra forma de defenderse, pero la situación actual era el resultado de la confianza y el respeto que sus subordinados le tenían, especialmente cuando se dio cuenta de que estaban pensando. Seguro que obtendrá mejores resultados que nosotros, Lord Enns, así que no sería suficiente para nosotros limitarle, simplemente no había nada que pudiera hacer. Usando un poco de sentido común, un rey realmente se iría a otro país solo. Esto es tan forzado. Pero he llegado hasta aquí. Tambaleé un par de veces y casi fallé, pero he llegado hasta aquí. No creía en ningún dios, pero seguro que ahora quería rezarle a uno. Ojalá Demiurge y Albedo al menos tuvieran en cuenta mis fortalezas cuando me dicen qué hacer. Cuando le daban tareas imposibles, toda motivación se desvanecía. Ok, vamos. Aguanta, yo. Si puedo superar esto, el resto será relativamente fácil. Heinz tensó las piernas y se puso de pie. El plan estaba llegando a la etapa intermedia, al clímax, y era lo peor. Demiurge le había dicho que, si iban a construir una línea defensiva en esta ciudad, atacaría hasta alcanzar el 85% de bajas. Heinz no sintió nada por eso. Si eso era lo que pensaba Demiurge, seguramente era mejor que lo que se le había ocurrido. Si tantas muertes eran buenas para Nazarick, entonces eso era lo que debería suceder. En realidad, le hacía preguntarse si matar más sería aún mejor. El problema era que Demiurge quería una lista de las personas que no debería matar. Si eso fuera todo, Heinz podría haber enumerado algunos nombres al azar y haber terminado, pero había una condición, tenía que ser gente que adorase a Heinz o que pareciera probable que se uniera a su lado. Cuando Demiurge se puso en contacto para decirle, conociéndolo, Lord Enns, estoy seguro de que ya ha cautivado a varios humanos como lo hizo con ese enano, así que por favor dígame sus nombres. Me ocuparé de no matarlos. Heinz se preguntó si estaba siendo sarcástico. No hay nadie, Heinz gimió muy a su pesar. No había nadie que lo adorara. Por el contrario, podía sentir, tangiblemente, el intenso odio por los no muertos que tenía el reino sagrado. ¿Cómo se suponía que iba a superar esa adversidad para conseguir que alguien lo adorara? Pero no había forma de que pudiera decirle a Demiurge que no había ni una sola persona. Demiurge estaba completamente convencido de que Heinz era capaz de cautivar a la gente. Entonces, ¿qué pensaría si le dijera que conseguir incluso uno era imposible? Me duele el estómago. El enano que Demiurge mencionó probablemente era Gandalf Firebeard, pero había sido pura suerte. Simplemente dio un golpe crítico en un punto débil, no había forma de que se repitiera tal buena fortuna, y fue gracias a tener a Gondo como fuente de información que pudo atacar con tanta eficacia a los artesanos de runas. Pero no tenía a alguien tan cerca de él en el reino sagrado. Había logrado entablar relaciones amistosas con la escudera Neya Baraja, pero hasta ahí llegaba su relación, y él le había prestado un objeto mágico para profundizar su amistad. No es que esa fuera la única razón, pero no estaba seguro de cuán efectivo había sido. Ella siempre lo miraba con los ojos de un asesino, por lo que pensó que no debería esperar mucho. Si le dijera que solo hay uno, ¿qué diría?
Ainz se preguntó a sí mismo, ¿la imagen de Demiurge de él se rompería en un trillón de pedazos si él hiciera eso? ¿Y luego qué pasaría? Le dije en el país de los enanos que no era tan inteligente como él pensaba, pero no parece haberme creído. Esto es malo. ¿Qué tan alto me ha edificado en su mente? Oh, que él elevándome cada vez más y más en un producto de mi imaginación. ¿No suele suceder esto al revés? Las expectativas eran dolorosas. No es oneroso, sino doloroso. El viejo él nunca supo lo pesada y asfixiante que era la lealtad. Lo que más le dolía era lo genial que pensaban sus subordinados que era. Quizás este es el momento adecuado para hacerle saber que no soy tan genial como él cree. Pero si el plan en el que ha estado trabajando durante tanto tiempo falla por mi culpa, ¿entonces qué? Si trabajase durante varios años en un trato y luego un comentario tonto de mi jefe arruinase todo, pensó, se habría estado tirando del cabello si lo tuviese. ¿Qué tengo que hacer? ¿Cuál es la respuesta óptima? No importó cuántas veces simuló el resultado en su cabeza, Demiurge lo miraba con decepción en sus ojos. No pudo llegar a una conclusión satisfactoria. Es porque esperan demasiado, es porque he subido demasiado alto que sufriré tanto daño cuando me caiga. Esa es la razón por la que les sigo diciendo que no soy tan genial. Los propios planes de Ainz fallaban con bastante frecuencia. Ainz alcanzó el espacio y sacó una espada. Era una espada normal con runas grabadas en ella, pero contenía tanto poder como el arco que le había prestado a Nella. Por supuesto, esta no era un arma de runas fabricada por los enanos. Las runas no tenían ningún poder, esto se había hecho con tecnología Yggdrasil. Ainz tenía varias de estas armas preparadas. Su plan original era prestarlas a personas del lado del reino sagrado. El punto era hablar sobre las armas rúnicas fabricadas en la nación de las tinieblas diciéndole a la gente del reino sagrado, impresionada por el poder de los objetos, que eran productos terminados. Esa era la otra razón por la que le había prestado el arco a Nella. Pensó que las personas que lo vieran querrían pedirle prestado equipo. Desafortunadamente, Ainz acunó su cabeza. ¿Por qué nadie me pide prestado equipo? Ese arco es tan llamativo. Estaba seguro de que llamaría la atención de la gente. Debería haberla obligado a luchar en el frente con él. En ese momento, Ainz saltó. Hubo un golpe en su puerta que lo tomó desprevenido. Rápidamente buscó arrugas en su ropa. Después de guardar la espada en un espacio extradimensional, juntó las manos detrás de la espalda en una pose de gobernante y llamó en voz alta hacia la puerta. ¿Quién es, Su Majestad? ¿Puedo entrar? Desde el otro lado de la puerta, era difícil saber si era un hombre o una mujer. Normalmente, preguntaba por un nombre, pero Demiurge le había avisado con anticipación que esperara a alguien, así que permitió que la persona entrara. Claro, entra. Una vez que la persona entró en la habitación, cambió de forma, tenía en la cabeza como un huevo, y sus ojos y boca eran como agujeros recortados. 3 dedos delgados, parecidos a gusanos, se extendían de cada mano. Era un doppelganger. Demiurge había pedido prestado uno. En la escala de poder de los monstruos, los doppelgangers no eran muy fuertes. Incluso cuando se transformaban, solo podían copiar poderes hasta alrededor del nivel 40, por lo que terminaban siendo más débiles de los originales. Su poder más impresionante era probablemente su capacidad para usar armas con muchas condiciones, como las que requerían puntos de karma. Aún así, no podían usar equipo de nivel legendario o superior. La criatura miró a Ainz con los ojos muy abiertos y luego se inclinó. Lamento mucho la falta de respeto, Lord Ainz. Espero que tenga piedad de mí, no te preocupes por eso. Solo hiciste tu trabajo. No tengo ninguna queja al respecto. No soy digno de su gracia. Ainz miró hacia la puerta. ¿No estás extremadamente ocupado en este momento? Estar a cargo de muchas cosas diferentes debe ser difícil, ¿y hay alguien afuera de la puerta? Si es así, tenemos que bajar la voz. Todo está bien. Cuando les dije a todos que venía solo para verlo, nadie se opuso. ¿Es así? Sí. Dijo el doppelganger. Pero probablemente todavía necesitaban tener cierta precaución. Entonces, Lord Ainz, ¿qué debo hacer? ¿Acerca de? Dijo, pero en realidad, sabía por qué había venido el doppelganger. De hecho, se suponía que debía contarle al doppelganger, sí, sobre las personas que lo adoraban. Disculpe. He venido con respecto a la cuestión de quién debería salvarse, de quién le es leal. Ainz asintió con benevolencia y comenzó a caminar.
Naturalmente, no salió de la habitación. Simplemente se paseó a su alrededor. Estaba seguro de que los ojos del doppelganger lo seguían, aunque era imposible saberlo mirando a que estaban enfocados. Dicho esto, sería aterrador si no lo estuviera mirando. No había mucho tiempo. Pensando frenéticamente, Ain se congeló. No estaba seguro de haber llegado a la respuesta correcta. Pero no tenía ni idea de cómo podía eludir esto. Si fuera humano, su corazón probablemente habría sonado desagradablemente ruidoso, pero en este cuerpo, no tenía ningún órgano palpitante. Cuando las emociones intensas brotaban y eran automáticamente reprimidas, dejando solo ondas más pequeñas para presionarlo, finalmente Ainz respondió al doppelganger. Correcto. Seré honesto. No hay nadie a quien necesitemos salvar. Disminuye sus números según sea necesario.